Aristarco de Samos fue uno de los pensadores más revolucionarios de la antigüedad. Vivió aproximadamente entre los siglos IV y III a.C. y desarrolló ideas astronómicas extraordinariamente adelantadas a su tiempo. Aunque gran parte de sus escritos se perdieron, las referencias de autores posteriores muestran que formuló conceptos que cambiarían la historia de la ciencia muchos siglos después. El descubrimiento más importante, asociado a Aristarco, fue su propuesta heliocéntrica del universo. Frente a la creencia dominante de que la Tierra ocupaba el centro del cosmos, Aristarco afirmó que era el Sol el que permanecía inmóvil en el centro, mientras la Tierra y los demás planetas giraban a su alrededor. También sostuvo que la Tierra rotaba sobre su propio eje, explicación que justificaba el movimiento aparente de las estrellas y del Sol a lo largo del día. Además de esto, esta teoría era extremadamente audaz para la época. La mayoría de los filósofos griegos seguían el modelo geocéntrico y que era defendido por Aristóteles también, según el cual la Tierra permanecía inmóvil en el centro del universo. Las ideas de Aristarco no fueron aceptadas y quedaron relegadas durante siglos hasta que en el Renacimiento Nicolás Copérnico desarrolló nuevamente el heliocentrismo. Además de su modelo del cosmos, Aristarco realizó cálculos sobre el tamaño y la distancia del Sol y la Luna. Observó las fases lunares y utilizó principios geométricos para estimar las proporciones relativas entre ambos cuerpos celestes y la Tierra. Aunque sus cifras no eran exactas debido a las limitaciones instrumentales de la época, llegó a una conclusión fundamental: el Sol debía ser mucho mayor que la Tierra. A partir de esta idea razonó que tenía más sentido situar al enorme Sol en el centro del universo conocido. Y también para efectuar sus estudios empleó métodos geométricos muy avanzados para su época. Comparó ángulos formados entre la Tierra, la Luna y el Sol durante determinadas fases lunares, aplicando razonamientos matemáticos innovadores para la astronomía antigua. En este sentido, hay que decir que el trabajo de Aristarco representa uno de los primeros intentos de comprender el universo mediante observación y cálculo racional en lugar de recurrir únicamente a explicaciones filosóficas o mitológicas. Aunque sus ideas fueron eclipsadas por el sistema geocéntrico de Claudio Ptolomeo, el legado de Aristarco resultó inmenso. Su visión heliocéntrica anticipó en casi 2000 años la revolución científica moderna y lo convirtió en uno de los mayores pioneros de la astronomía.